porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy vamos a contemplar el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 9. Jesús les echa en cara la incredulidad a los apóstoles. Y después de echarle en cara la incredulidad, la falta de fe, los envía a predicar el Evangelio. Que a través de la meditación de este Evangelio, ustedes y yo asumamos el compromiso de evangelizar. Que ya dejemos de lado la falta de fe, que ya dejemos de lado la incredulidad, que ya dejemos de lado cualquier acción que lleve a contradecir lo que creemos y empecemos a creerle al Señor. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 9 al 15. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente, que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en el nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: la diestra del Señor ha hecho maravillas. ¡Aleluya! Todos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. ¡Aleluya! Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación.
escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. ¡Aleluya! La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. ¡Aleluya! Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se le apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciar a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle al Señor que prepare nuestra mente, nuestro corazón, para sembrar la semilla de su palabra. Pidámosle al Señor que nos ilumine, que haga de nuestro corazón tierra fértil, tierra buena. En este día, la palabra de Dios nos va a enseñar que los apóstoles fueron avisados de la resurrección de Cristo por una mujer y no le creyeron. Fueron avisados de la resurrección de Cristo por los discípulos de Emaús y no le creyeron. Cuando Jesús se les aparece, entonces les echa en cara la incredulidad. ¿Cuánta fe nos hace falta? ¿Cuán poca fe tenemos? ¿Cuánta incredulidad hay en nosotros? Y fíjense que la palabra de Dios va a decir: ahora vayan a predicar, vayan a evangelizar. Si ustedes no creyeron, tampoco les van a creer a ustedes. Pidámosle a Dios que a través de esta palabra dejemos ya la falta de fe, la incredulidad. Dejemos ya de estar creyendo argumentos humanos.
Dejemos ya de estar creyendo cosas que el mundo nos ofrece, nos dice, pero que nos engañan, que entorpecen nuestra mente y nuestro corazón. Pidámosle todo a Dios, la sabiduría que viene de lo alto, diciendo: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es 10 del mes de abril. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos permite vivir, porque hoy podemos compartir la palabra de Dios, el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Hoy la palabra de Dios está tomada del Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 9 y siguiente. El Evangelio de hoy, San Marcos capítulo 16, es muy curioso, ¿saben? Me llama mucho la atención porque Jesús, cuando se aparece a los apóstoles, les echa en cara la falta de fe, la incredulidad. Porque resulta que Jesús resucitado se le apareció a María Magdalena, de la que había expulsado varios demonios. Y le dijo: vaya y le dice a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, al Dios de ustedes. Y María Magdalena se fue emocionada, se fue contenta a decirle: mire, el Señor resucitó y lo he visto con mis ojos. Estos ojos que se lo van a comer la tierra vieron al Señor. Y los apóstoles dijeron: no, Señor, no creemos. No creyeron. Por allá en San Lucas capítulo 24, los discípulos iban camino de Emaús todos tristes. Dice la palabra de Dios: se puso Jesús en medio de ellos, no lo reconocieron. Empezó a preguntar qué había pasado. Ellos empezaron a decirle que si era el único forastero que no sabía lo que había sucedido. Empezaron a explicarle. Jesús le dijo: qué tontos, qué torpes son. Empezó a explicarle la palabra de Dios, las escrituras, donde el Mesías tenía que padecer. Les habló todo lo referente a él. Se fueron, iba a pasar de largo, le dijeron: quédate con nosotros. Entró a quedarse con ellos. A la hora de la comida partió el pan. A ellos se les abrieron los ojos, lo reconocieron y se desapareció. Regresaron contentos, regresaron emocionados donde estaban los apóstoles. Dijeron: vimos al Señor y lo reconocimos al partir de pan. Pero a ellos tampoco le creyeron. Cuando Jesús se les aparece, les echa en cara la incredulidad. ¿Por qué me parece este evangelio llamativo, curioso, atractivo? Porque después de que Jesús les jala las orejas, le dice: vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Vayan a predicar el evangelio. En español significa: así como ustedes no creyeron a María Magdalena, a los discípulos de Emaús, así como ustedes fueron incrédulos, así como Tomás dijo: si no meto mis manos en sus manos, en el agujero de sus manos, y no meto mi mano completa en su costado, no voy a creer. Así como ustedes fueron incrédulos, vayan a predicar ahora el evangelio. Vayan a predicar, para ver si le van a creer, para ver si la gente va a decir: ay, yo le creo. Pues no le iban a creer. Y usted puede ver durante estos días la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra a unos judíos ateos, a unos judíos que no creen en la resurrección. Cuando Jesús le dice: vayan y prediquen el evangelio, no le dijo: le van a creer. Cuando Jesús le dice: vayan a predicar, no dice: mire, y la gente va a decir: ay, sí, es así como usted dice. No, señor. Vamos a ver en la predicación que no le van a creer. Vamos a ver en la predicación que no van a guardar la palabra. Por el contrario,
vamos a ver a los apóstoles predicando y siendo perseguidos. A Pedro y a Juan metidos en la cárcel, recibiendo azotes, recibiendo golpes. Todos estos días la lectura. Si quiere, busca en YouTube misa de hoy. Estamos predicando en la misa de hoy, estamos predicando la primera lectura. Y en esa primera lectura podemos observar que los apóstoles, la lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, los apóstoles, aunque predicaban, no les creían. Así como ellos no le creyeron a María Magdalena, así como ellos no le creyeron a los discípulos de Emaús, tampoco a ellos le creyeron. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios hoy? Que a nosotros los seres humanos de buenas a primeras no vamos a creer. Es más, nosotros vamos a creer en otras cosas. Vamos a creer en otras cosas. Por ahí salió, ustedes lo han escuchado, ya es noticia que todo el mundo sabe y se ha dado cuenta, que apareció un fulano Mesías, un judío que lo llaman Mesías. Y ustedes verán ahora muchos católicos preocupados, diciendo, ¿será el Mesías? ¿Será ver? No sea tontico católico, no sea tontico, que el Mesías ya vino, ya murió y ya resucitó. Pero como hay católicos incrédulos y hoy Jesús les echa en cara la falta de fe, entonces habrán católicos diciendo, ay, es que apareció un nuevo Mesías. Ay, es que apareció un nuevo Mesías. No sea ingenuo. Jesús echa en cara la falta de fe. Usted debe creer la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Y tiene mucha popularidad, mucha fama, y estará la gente ahí detrás de ese fulano Mesías. Luego, hay otras personas que están haciendo videos de terror, de psicoterror a la gente, que este 11 de abril va a pasar algo. Este 11 de abril que se aproxima. Ustedes y yo recordamos el día de la Divina Misericordia. El día de la Divina Misericordia. Que compren esto, que compren aquello. Y entonces habrá gente desesperada, confiando y creyendo en lo que la gente diga. Que se va a pasar esto, que una guerra, que yo no sé qué, que el pato y la guacharaca. No sea tontico. Usted créale a la palabra de Dios. Hoy Jesús echa en cara la incredulidad de nosotros los hombres. Que el mundo se va a acabar. ¿Quién le dijo a usted que no se iba a acabar? Pues claro que sí. Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra. Pero entonces nosotros los seres humanos tenemos en la mente y en el corazón lo que dicen los hombres. Que la Virgen se apareció en tal lado, que dijo tal esto y que hay un mensaje que esto y se va a acabar. ¡Mentira! No crea esas cosas. Hoy Jesús nos echa en cara la incredulidad. Y a los apóstoles les da de su propia medicina. Son incrédulos. No quisieron creerle a María Magdalena. No quisieron creerle a los discípulos de Emaús. Entonces váyanse a predicar para que ustedes se den cuenta que no le van a creer. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? Que cuando ustedes y yo vayamos a predicar no nos van a creer. Habrá gente que diga, yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Vamos a ver cómo lo dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 9 y siguiente. Vamos a buscarlo en la Biblia. San Marcos, capítulo 16, versículo 9 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Jesús se apareció a María Magdalena, dice la palabra de Dios, de la que había arrojado 7 demonios. Pero no solamente se apareció, sino que ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando le oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Los discípulos estaban mal. Los discípulos estaban preocupados. Los discípulos estaban en una depresión terrible, en una angustia fatal. Se había muerto el maestro. María Magdalena vio al maestro, fue y le dijo emocionada, contenta, mire, vi al Señor cara a cara, me encontré con Él me mandó a decirle este recado. Y los discípulos no le creyeron. No le creyeron. No le creyeron. Esta primera enseñanza nos muestra que cuando ustedes y yo vayamos contentos, alegres, emocionados, que cuando ustedes y yo vayamos felices a anunciar la palabra de Dios,
no le van a creer. Que cuando la mujer vaya contenta a decirle al marido, mi amor, viví una experiencia de Dios. Mi amor, viví una experiencia con Cristo. Mi amor, fui a un retiro, fui a un taller, fui a un encuentro en las cosas de Dios y me siento feliz, me siento liberada. Venga, para que lo viva, le va a decir el marido, ¿y esta qué le pasa? ¿Le patina el coco? ¿A usted qué le sucede? Pero es que fui a la iglesia, hice una oración, me encontré con el Señor, y el marido le va a decir, váyase para allá, fanática, váyase para allá, santurrona. Pero acompáñeme a la misa. No. Pero acompáñame a leer la Biblia, le va a decir el marido, no. Pero acompáñame a hacer oración, le va a decir, no. La mujer en la casa moverá cielo y tierra para que la fe de los hijos crezca, y los hijos le van a decir, no, no, no. Por mucho que quiera hacer, va a haber incredulidad en la familia. María Magdalena, imagínense a María Magdalena, una mujer emocionada, contenta, se encontró con Jesús, había ido de madrugada, de mañana, fue y lo encontró y se vino emocionada a dar la primera noticia y le dijo, Jesús resucitó. Y le dijeron, ¿qué cuento? Jesús resucitó. ¿Qué le vamos a estar creyendo a usted? No le creyeron. Imagínense la decepción que tuvo María Magdalena, la tristeza que tuvo María Magdalena, el coraje o la angustia que pudo sentir porque los apóstoles no le creyeron. Eso significa que cuando usted, mujer, quiera que la fe en su casa se lleve, que la fe en su casa surja, que la fe en su casa sea lo primordial, habrán personas que se opongan. Este es el primer paso para que haya fe. Este es el primer paso. Cuando usted llega a predicar y la insulten, le digan no sé qué, no le crean, le digan fanática, le digan santurrona, lo que sea, usted diga, voy por buen camino. Así le pasó a María Magdalena. Yo soy mujer, a mí también me pasó así en la casa. Oigan, primero, segundo, escuchen. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciar a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Van con los hombres. Habían 2 discípulos. Habían 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y a estos 2 discípulos que iban camino a Emaús les pasó lo mismo. Se encontraron con Jesús. Jesús les echó en cara su falta de fe. Cuando lo reconocieron, tan alegres estuvieron que se regresaron nuevamente. Se encontraron con los apóstoles. Le dijeron, hemos encontrado al Señor. Hemos encontrado al Cristo. Hemos encontrado al Mesías. Resucitó y está vivo. Pero a ellos tampoco le creyeron. Lo reconocimos en la fracción del pan, pero tampoco le reconocieron. Esto significa que cuando el hombre también quiera predicarle a su esposa incrédula, quiera predicarle a sus hijos incrédulos, a sus amigos, tampoco le van a creer. Padre, ¿y entonces qué sentido tiene que yo predique si no me van a creer? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo predique si nadie va a decir si es verdad? Jesús nos va a mandar a predicar y punto. Jesús no va a decir, la gente se va a convertir. Jesús no va a decir, la gente va a creer. Jesús no va a decir, la gente va a venir a quererlos escuchar. No, 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 no. A veces nosotros nos hacemos una idea errónea. A veces nosotros nos hacemos una idea muy tonta. Y queremos colocarnos a predicar y que todos nos crean. Y que todos digan, amén, así es. No. Cuando usted vaya a predicarle a su esposa, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, hombre, sepan que el primer paso que se va a encontrar, lo primerito, es que no le van a creer. Se van a reír de usted. Le van a decir, ay, el santurrón. Ay, el beato. Ay, el que se convirtió. Ahora miren lo que pasó, escuchen. Por último, se apareció a los 11. Cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad. Jesús les echó en cara la incredulidad, la falta de fe. Les echó en cara la falta de fe a los apóstoles.
Jesús les regañó, les jaló las orejas, vagabundos sin vergüenza. No le creyeron a María Magdalena. No le creyeron a los discípulos de Maús. Lo mismo que el rico Epulón. Manda a Lázaro allá que resucite para que mis hermanos se conviertan en Jesús. El padre Abraham le dijo, allá tienen a los profetas para que se conviertan. Si no le creen a los profetas, ni aunque resucite un muerto va a creer. Jesús le jaló la oreja por la incredulidad. Cuando ustedes y yo comenzamos en los caminos de Dios, vamos a hacer memoria. Cuando ustedes y yo nos hicimos cristianos o nos comprometimos en la iglesia, ¿cómo fue nuestra historia? ¿Fuimos creyentes de buenas a primeras? ¿O de niños éramos rebeldes para ir a la misa? ¿O de niños éramos rebeldes para hacer oración? ¿O de niños éramos incrédulos? Vean la historia suya. Éramos incrédulos. No le creíamos a Dios, crecimos, fuimos jóvenes, hicimos lo que nos vino en gana, nos reíamos de las cosas de Dios, nos burlábamos de las cosas de Dios. Jesús le echa en cara a los apóstoles de esa incredulidad. Y de adultos, hay muchos adultos que todavía tienen una fe a medias, ni siquiera tienen fe, se burlan de las cosas de Dios. Jesús se le echa en cara de esa incredulidad. Pero escuchen lo que viene y me llama la atención. Porque no les habían creído a los que los habían visto resucitado. Jesús le dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Váyanse a predicar, no dice le van a creer. No dicen la gente les va a aplaudir. No dice la gente les va a aceptar. Le dice, ustedes de ahora en adelante, incrédulos, váyanse a predicar. Váyanse a predicar. Ustedes van a beber de la misma medicina. Ustedes van a probar lo mismo que han dado incredulidad en el pueblo. Ustedes se van a dar cuenta que cuando se vayan a predicar, la gente le va a decir, no, eso es mentira. La gente le va a decir, no, va a rechazar la fe. Ustedes que vivieron la incredulidad, váyanse a predicar ahora. Vagabundos sin vergüenza. Mandó a los apóstoles a predicar. Los que habían sido ateos, los que habían sido incrédulos, los que habían rechazado la palabra de María Magdalena, los que habían rechazado la palabra de los discípulos, le dijo, vayan, rapidito, arre, camine, váyanse a predicar por todo el mundo. Jesús no dijo, les van a creer. Jesús no dijo, les van a recibir. Jesús no dijo, la gente va a decir sí. Jesús no dijo, la gente va a aceptar el mensaje. No, Señor. Jesús lo que dijo fue, váyanse a predicar. Y en la predicación, como ustedes no creyeron, pues tampoco le van a creer. Como ustedes fueron ateos, la gente también va a ser atea. Como ustedes fueron personas de poca fe, la gente a la que le va a predicar, pues lo mismito le va a pasar. Por eso cuando ustedes y yo vamos a predicar, la gente no nos cree. La gente se echa para atrás. La gente empieza a hablar. La gente empieza a comentar. Porque un día ustedes y yo fuimos incrédulos. Jesús no dice, vayan a predicar. Si les caen bien, si la gente los acepta, sigan predicando. Si la gente les aplaude, sigan predicando. Si la gente les cae en gracia lo que dicen, siga predicando. No, Jesús dice, váyanse a predicar. Y en la predicación usted se va a dar cuenta que van a vivir lo mismo que vivió María Magdalena cuando ustedes no aceptaron la fe. Que vivieron los discípulos de Maús cuando ustedes no aceptaron la fe. Van a tener rechazos, van a tener contrariedades, van a tener malas caras, van a tener burlas, van a tener críticas. La gente no va a aceptar lo que usted va a predicar. Entonces usted no se preocupe, porque el que se encarga de hacer crecer la semilla es Dios. Usted váyase a predicar, usted váyase a evangelizar, usted coloque las manos a la obra, usted colóquese a trabajar. Hay mucha gente que dice, yo predico, pero si tengo bastante gente, le predico. Tan como el cuento, aquella historia del padre que iba a hacer la misa y se asomó en la sacristía a ver cuánta gente había para la misa y había un solo campesino. Y el padre dijo, si no hay más gente, no celebro la misa. No celebro la misa, no celebro la misa. Y el campesino vio que era la hora y se acercó a la sacristía y le tocó la puerta. El padre salió y le dijo, sí, buenas, a la orden. Padre, tengo
esperando la Santa Misa y no ha comenzado. El padre vio el reloj y dijo: mire, hermano, la misa era a las 7, son las 7:30, pero yo no veo gente. El campesino llegó y le dijo: mire, padre, yo soy campesino y tengo vacas y yo les echo alimento a las vacas. Y si en la hora de echarle el alimento viene una sola vaca a comer, yo le coloco el alimento a la vaca para que coma. Y si vienen dos, le coloco el alimento a las dos para que coma. La que venga el alimento, la que no venga el alimento, no el alimento. ¿Entendió, padre? El padre dijo: sí, vaya y siente que va a comenzar la misa. El padre puso bravo, dijo: este campesino quiere escuchar la misa, pues me va a escuchar. Y se vino el padre y comenzó la misa con el solo campesino. Y empezó la misa y pasó 1 hora, pasó 2 horas y terminó. A la 3.ª hora terminó la misa el padre, le predicó al campesino. Terminó la misa y se metió a la sacristía. Y cuando llegó a la sacristía, llegó el campesino a tocarle la puerta al padre. Y el padre dijo: sí, buenas, a la orden. Padre, yo tengo varias vacas en la casa. Y cuando les voy a dar comida, si viene una vaca, le echo alimento. Si vienen 2 vacas, le echo alimento. Pero nunca les echo el alimento de todas las vacas a una sola. A la que venga le echo alimento. Jamás le echo el alimento de las 20 vacas que tengo a una sola vaca. Eso no se hace. Y agarró y se fue. Así somos nosotros. Queremos predicar, pero queremos tener bastantes vacas, bastantes personas. Queremos tener a mucha gente. Predicamos si hay un público grande. Predicamos si todos me prestan atención. Jesús dice que eso no es así. Que aunque vaya una vaquita, que aunque vaya un fiel, que aunque vaya una persona, a ese se le predica. Vayan a predicar. No dice le van a creer. No dice la gente le va a aplaudir. ¿Cuál es el problema de nosotros? El catequista dice: si tengo 20 niños hago la catequesis. Si tengo 2 niños no hago la catequesis. Hay 3 niños por la catequesis y los catequistas dicen: no, eso es muy poquito para mí. Váyanse a predicar. Tengo 3 hijos, uno solo quiere prestar atención, a ese le predico. Una sola persona está escuchando, a esa le predico. Jesús dice: vayan a predicar, no dicen todos lo van a escuchar. Ustedes fueron incrédulos una vez, entonces no le creyeron a María Magdalena, no le creyeron a los discípulos de Maús, tampoco le van a creer a ustedes. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender que la misión de predicar es de todos. Y les digo de nuevo, los buenos somos más. Llegó la hora de predicar. Si usted no sabe predicar, présteme la batea. Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Présteme la lavadora. Si a usted le cuesta, si usted quiere predicar y no sabe, mire, hay muchas personas que están enviando el Evangelio del día a las emisoras. Un saludo a todos los que nos siguen a través de las emisoras de radio. Un saludo a todos los que nos siguen a través de la emisora de televisión. Hay muchos que están compartiendo y ya hicieron la lista por WhatsApp. Ya hicieron la lista por Telegram, ya hicieron la lista y lo están compartiendo. Usted manda el Evangelio y usted lo comparte. A mí me dio risa porque en estos días compartí el Evangelio, pero hubo problemas en la transmisión y cortamos la transmisión. Y le mandé el Evangelio como a la gente de WhatsApp, son como 5,000 que les mandé el Evangelio. Y de los 5,000, ese Evangelio que mandé, resulta que no se pudo dar porque el audio estaba malo y Benjamín lo quitó. Y de los 5,000 que les mandé el Evangelio, solamente 5 personas me dijeron: padre, no puedo ver el video. Es decir, que de los 5,000 que les mando el Evangelio, solamente 5 ven el Evangelio, solamente 5 ven la palabra de Dios. Pero aún así se lo sigo mandando. Aún así, cada vez que puedo lo puedo mandar, lo hago. Usted hizo la lista, usted hizo el grupo, le compartió el Evangelio y lo predicó. Que él lo vea, que él no lo vea, que él lo escuche y no lo escuche, eso es problema de él. Usted comparte la palabra de Dios. Vayan a predicar el Evangelio. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola. Sé que te gusta escuchar la palabra de Dios.
Por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios, el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, donde tendrás la formación cristiana para tu vida, donde tendrás la palabra de Dios explicada. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Padre Marcos Galvis, o puedes seguirnos en Instagram o en Twitter como Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás la palabra de Dios. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar.